Uy, está bueno. Ah, esta lluvia no ha dejado de caer. Que así sea la presencia de Dios en nuestra vida. Vamos a terminar, quiero terminar este martes con el seminario de liberación. No quiero prolongar un martes más todo el trabajo de venir caminando por los libros de la Biblia. Así que esperaría cerrar este día para poder avanzar en nuestro peregrinar. Nos hemos quedado en el libro de Daniel y quisiera que avanzáramos hasta poder llegar al Nuevo Testamento. Vamos a tomar un pasaje del Evangelio Marcos capítulo 1. El ministerio de Jesús estuvo muy marcado por actos de liberación de espíritus malignos. Es más, en la perspectiva de Marcos, el primer, diríamos, hecho milagroso de Jesús tiene que ver acerca con la liberación. Marcos capítulo 1. Del versículo 1 al versículo 13 se nos plantea la relación de Juan el Bautista con Jesús. Del 14 al 20 tenemos la convocatoria de los primeros discípulos que son llamados al seguimiento de Jesús. Y del 21 en adelante tenemos ya el ejercicio ministerial de Jesús. Y dice así: entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, le respondió Jesús, sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Le da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Padre, tomamos tu palabra, bendícenos, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermanitos. En la lectura que Marcos hace del ministerio de Jesús, la liberación de un espíritu maligno de la vida de un hombre es el primer acontecimiento que los discípulos presencian, testimonian, están delante de este acontecimiento. Y nos habla entonces de la importancia que tendrá la liberación en el ministerio de Jesús de este tipo de posesiones, porque la obra del enemigo tiene diferentes niveles y Marcos se va a encargar de revelar la presencia del adversario de Jesús, Satanás, la presencia de esa influencia demoníaca en la vida de los hombres, y lo va a estructurar en diferentes ámbitos. Más adelante va a plantear Marcos que la misma religión está endemoniada. Es más,
la expulsión del comercio en el templo es un acto también de liberación. El templo está endemoniado. El ídolo Mamón gobierna el templo. La limpieza del templo será un acto mismo de liberación. Es para describir los diferentes, diríamos, niveles o expresiones de la posesión demoníaca en la vida de Israel. Esta posesión individual es una de las expresiones de ese control demoníaco en la sociedad. No es ni el único, no es la única forma, ni quizás es la más peligrosa, como pareciera ser, pero es la más evidente o cercana o próxima que podamos tener, porque tiene que ver con gente que podamos encontrarnos en el camino del ministerio. La presencia, diríamos, grotesca, la posesión grotesca que el enemigo hace de una persona. Marcos presentará otro tipo de posesiones, pero no son estas las que este seminario quiere orientarse. Marcos hablará de la posesión demoníaca del templo. Marcos hablará de la posesión demoníaca del imperio, la manera como el enemigo ha poseído a estas realidades. Pero no serán esas las que estamos viendo en el seminario, sino más bien este tipo de expresión de posesión donde el demonio de manera grotesca y burda controla la vida de una persona. En el ministerio de Jesús esta experiencia será constante, no será una cosa aleatoria. Es más, el envío de Jesús va a incluir como parte de la tarea de los discípulos justamente este tema. Vea, por ejemplo, Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. No solo será en el ministerio de Jesús importante esta faceta de liberación, sino que a la hora de enviar, lo mismo. Capítulo 10 de Mateo, ¿lo tienen, hermanos? Dice, reunió a sus 12 discípulos ¿y qué? Y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos. Es decir, es tanta la frecuencia y la realidad de este tipo de posesión en la vida de Galilea que es un componente explícito e importante a la hora del ministerio. Y dice el versículo 5, Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen. Es el primer elemento, el mensaje. Y el mensaje es: el reino de los cielos está. ¿Qué viene después? Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Este es un componente en la tarea que Jesús encomienda a los discípulos. Es parte de la práctica misionera de Jesús y es parte de la herencia misionera que Jesús entrega a los discípulos. Y más adelante el libro de los Hechos nos mostrará la frecuencia con la que el apóstol Pablo encontrará este tipo de expresiones o manifestaciones y que son parte de la vida de la iglesia, el ministerio liberador de este tipo de posesión. Así que no estamos ante una realidad, diríamos, extraña. Más bien las iglesias hoy día se asustan porque se han desligado de este tipo de manifestaciones
y se han declarado casi incompetentes para el accionar en este campo. Y eso hace que las iglesias se sientan ineficaces, incapaces y distantes de este tipo de realidades humanas, y tengamos la tendencia a evadir estas situaciones. Pero en la práctica de Jesús, en la práctica de los apóstoles y siempre en la práctica de la iglesia, la liberación de espíritus malignos ha sido parte de la herencia misionológica que Jesús entregó. No estamos ante algo que es inexistente, más bien estamos ante algo que es sustancial a la fuerza del evangelio, pero que en la práctica concreta de la iglesia el miedo y el descuido a un campo, al ejercicio espiritual en este campo, ha llevado a la iglesia a casi considerarse ignorante de este tipo de situaciones. ¿Preguntas hasta aquí, hermanitos? ¿Nos seguimos? Bien, ¿dónde nos habíamos quedado, hermanos que manejan la presentación? Voy a procurar bien. Veníamos hablando de la necesidad en la liberación de neutralizar la presencia del enemigo en la persona para tener la oportunidad de un momento de conciencia del que está manifestado, para poder trabajar con esa faceta consciente del individuo. Ahora, ¿qué es lo que no se debe hacer? Ante cualquier manifestación física no es aconsejable comenzar a reprender y a expulsar demonios. Muchas veces la acción inmediata de reprender responde más a nuestro miedo que a un claro proceso de liberación. Es decir, reprendemos más para protegernos que para liberar. Esa gritadera que nos puede agarrar en un momento determinado frente a algo que no logramos manejar o comprender o ministrar, lo que hacemos es reaccionar con miedo. Comenzamos a veces a gritar, a invocar la sangre de Jesús. Comenzamos una serie de reprensiones y expulsiones de demonios, pero más lo hacemos por un estado de miedo que por un ejercicio de autoridad sobre la persona que se encuentra en ese estado. Y en el caso de que la persona esté consciente, puede producirse un shock emotivo importante, porque al problema que está viviendo se le suma el miedo que le produce nuestro proceder. Volvemos a insistir sobre el descuido que tenemos a veces entre la persona y el espíritu que la posee. Hacemos una sola mezcla y tratamos a la persona como si ella fuese el demonio. Y eso hay que diferenciarlo. La persona no es el demonio. La persona está en un estado de posesión del demonio. Y el trabajo de liberación se hace con la persona. Y a veces descuidamos nuestra atención en la persona por estar demonizando a la persona o creer que ella es el demonio. Sigamos. En lugar de liberar a esta persona de las ataduras, que es de lo que verdaderamente tenemos que liberarle, expulsar
he dicho que hay una diferencia y quiero que la sigan manteniendo. Exorcismo es una cosa, liberación es otra. Podemos expulsar el demonio y no haber liberado a la persona. La liberación completa incluye ambas realidades, pero la más importante que perseguimos es la liberación de las ataduras, que son esas ataduras las puertas por las que el demonio logró posesionarse del individuo. Y esta es la finalidad de la liberación. En lugar de liberar a esta persona de las ataduras, le estamos ligando aún más, infundiéndole temor. Lo mismo sucede si la persona es enferma del corazón y comienza a tener manifestaciones espirituales. Se debe tener mucho cuidado porque la conmoción puede afectarla físicamente y la salud correría peligro. Son, digamos, realidades que tenemos que valorar. El hecho de separar persona y demonio. No vaya a ser que estemos agarrando a trompones a la persona creyendo que así dominamos al demonio. El demonio no se domina físicamente. El demonio se le ata con autoridad espiritual. Hay una orden de autoridad. Claro, los creyentes o muchos que suben a la montaña encontrarán este tipo de acciones. No saben ni qué hacemos, salen corriendo a esconderse. O mire, mejor vaya usted. Sigamos. Hay un hermano, Pablo Bottari, que es el que escribe el libro a partir del cual estamos desarrollando este material. El libro de él se llama, si no mal recuerdo, Liberando a los cautivos, creo que se llama el libro de Pablo Bottari. Y él era de los creyentes que pertenecen a las congregaciones históricas, bautistas, centroamericanas, metodistas. Él era de esa línea muy formal, muy doctrinal, muy serios en la liturgia, muy tranquilos. Y como tal no creían realmente en este tipo de cosas. No era parte ni de su marco doctrinal, ni era parte de su ejercicio ministerial. Al contrario, eran realidades que evadían. Un día fue con un grupo de líderes a la campaña de Carlos Anacondia en Argentina. Ya ustedes han leído algo de Carlos Anacondia en el libro Óyeme bien, Satanás. Y en este campo, vuelvo a reiterar, en este campo de la demonología y del ministerio de liberación, yo siempre le digo, tenga cuidado lo que va a leer, porque hay que saber informarnos de este campo, pero de personas que han realizado el ministerio de liberación, pero desde una perspectiva muy bíblica, porque hay expresiones de liberación que vienen desde un campo muy deficiente de la Biblia y que casi entran ya a entender la liberación como trabajos de brujería casi, y la perspectiva es más de medium que de verdad de un hombre o una mujer que en el nombre de Jesús y apegado a la Biblia ejerce liberación. Pablo Bottari viene de ese trasfondo muy serio de la Biblia, de la religión teológica, y un día llega a las campañas de Carlos Anacondia para decir, veamos qué es esto, qué de realidad hay en todo esto. Iba más bien con unos compañeros para hacer un estudio, un análisis de qué es lo que se encuentra realmente en las campañas de Carlos Anacondia, hacer como una evaluación teológica de esto. Y ocurre que durante la campaña le acompaña a Bottari la esposa, y cuando Bottari está en el culto, la esposa de repente cae y él no entiende qué ha pasado ahí, ¿verdad? La esposa entra en un estado espiritual de reposo, cae bajo la mano de Dios y está ahí tirada y
y él no logra entender qué es lo que ha pasado. Espera que se reponga la esposa, la toma, busca a uno de los de administración, de la gente que está administrando, va a una de las carpas, que es un fenómeno que acompaña a Carlos Anacondia. Hay carpas de liberación, hay carpas de sanidad, para diferentes situaciones espirituales. Ellos tienen carpas, y se va a una de las carpas para preguntarle a uno de los pastores qué es lo que ha pasado a la esposa, que le den una explicación, que le den una explicación bíblico-teológica de lo que le ha pasado a la mujer. Entonces, cuando va entrando a una de las carpas, aparece una hermanita, y en un estado de éxtasis espiritual, la hermana se le acerca y comienza a darle en lenguas y le da una profecía. Y había otra persona a la par que le comienza a traducir las lenguas y a decirle lo que Dios le está transmitiendo, y le dice: yo te he llamado para que seas un ministro de liberación. Yo te ungiré con autoridad y poder, te llevaré a las naciones y tú trabajarás en el campo de la liberación. Él en ese momento no entiende absolutamente nada. Se encuentra con otros amigos, comienzan a platicar. Inicialmente reconocen que este campo lo han descuidado enormemente, y le dice a uno de los amigos pastores con los que va: yo me siento como que soy de los fariseos en el tiempo de Jesús, que nos acercamos para juzgar, para evaluar, y tenemos que decidir si tomamos el camino de los fariseos o tomamos el camino de reconocer en este movimiento la mano de Dios. Entonces viene Botari y comienza a tener más contacto. Comienza Dios a usarlo, hasta que un día Carlos Anacondia se lo lleva a una campaña y le dice de una sola vez: Pablo, dirige la campaña de liberación, ¿cómo se llama? El toldo, la carpa de liberación. Y el hombre ha venido ya acompañando a Anacondia en muchas campañas, pero siente que lo ha lanzado de una sola vez al río. Y ahí comienza él su ministerio de liberación, ¿verdad? Él comienza de manera directa, y luego se sienta a escribir, guiado por su práctica ministerial y por la escritura, para compartir lo delicado y lo cuidadoso que debemos de ser en este campo de la liberación. Él hoy actualmente trabajó muchos años dirigiendo la carpa de liberación con Carlos Anacondia, y posteriormente Dios le llamó a dirigir un ministerio internacional de liberación de múltiples opresiones del enemigo en la vida de la iglesia. Él va a contarnos parte de su experiencia. Dice Botari: junto a unos pastores amigos de España fui a ministrar el caso de una gitana que se manifestó durante una oración. Un indicio muy claro que tendremos de una manifestación será como en el caso de la sinagoga, cuando Jesús llega, comienza a enseñar, el demonio va a reaccionar ante la enseñanza. El diablo siempre va a despreciar, a menospreciar, a deslegitimar, a desvalorizar, a rechazar las expresiones de Dios en un momento determinado, sea de palabra, de oración, de alabanza. El demonio resiste. Están en una oración y ella fue mal ministrada, y con el tiempo debió ser trasladada a un hospital psiquiátrico a causa de la mala administración de sus pastores, aunque ellos simplemente quisieron ayudarla. Y hemos tenido este caso. Yo recuerdo cuando iniciábamos, llamado por una iglesia para afrontar una situación que se dio. La persona llegó nuevo, digamos, en un estado catatónico, y siguió así lunes, martes, miércoles, jueves. Al día ya miércoles, jueves, la familia ya estaba en crisis, que qué había pasado ahí. Y ya comenzaron a mover personas, doctores, psiquiatras, y cuestionando realmente qué es lo que había pasado.
Una administración distorsionada en un estado emocional o mental en crisis puede provocar un daño. Una mala administración es como una mala operación. Puede ser una mala praxis y dejar a la persona en un estado afectado y no haber experimentado la plena liberación. Esa mujer estaba consciente, pero no podía dominar su cuerpo de las manifestaciones que el demonio hacía por medio de ella. Pero sí comprendió todas las reprensiones y palabras que decían quienes la ministraban durante la oración. Esto produjo una desestabilización emotiva por el miedo. Cuando fue ministrada con amor, fue libre. Esto son apenas elementos que debe tener presente usted previo a una administración. Pero esto de la administración termina de aprenderse en el campo de la práctica, hermanitos. O sea, esto no se va a aprender en este seminario. Aquí hay insumos como elementales que no deben faltar en una administración. Esto es como aprender a nadar. Usted puede recibir una clase teórica de nadar, pero esto lo vas a ver hasta que se meta al agua, hasta que lo tiren a la piscina. Ahí tiene que recordar los elementos básicos de la liberación, como debe recordar los elementos básicos de aprender a nadar. Pero esto tiene que ver con la práctica. La práctica tiene que ver con las cosas que al principio dijimos: la oración, la palabra, el espíritu. Digamos, en Japón, dice él, oré por una joven que estaba atada por ligaduras de odio. Sumando a esto, en una administración anterior se le había agregado el temor. Creemos que esta última atadura terminó perjudicando tanto a la joven como la primera. Durante una campaña evangelística, un equipo conformado por 3 personas estaba ministrando a una muchacha en la carpa de liberación. Una de las personas tenía a la joven tomada de la cintura, otra le sujetaba el brazo y la tercera era quien tomaba autoridad. Le ponía la mano sobre la cabeza y reprendía de esta manera: demonio, estás atado, te ato. Pero como la joven estaba consciente, solamente quería escaparse y huir de esa escena de locura. En ese momento ingresé a la carpa de liberación y observé ese cuadro. ¿Se durmieron, hermanitos? Vi que la muchacha tenía los ojos abiertos, casi fuera de órbita. Pedí que la soltasen y ella corrió hacia mí y me abrazó llorando. Si no hubiese intervenido, sin duda esa joven hubiera sufrido una crisis. Estas 3 mujeres estaban reprendiendo los demonios en una persona consciente. Es lo que hemos venido hablando, que el que libera debe discernir el estado consciente o inconsciente de la persona en ese momento. Porque la ministración de alguien que está inconsciente a alguien que tiene un grado de conciencia cambia radicalmente. De lo contrario, si la persona consciente está siendo ministrada con la agresividad que hay que reprender al demonio, la persona va a interiorizar o va a asumir que es a ella que se le está reprendiendo, y las cosas internas en la vida de las personas entran en mayor crisis. Estas 3 mujeres estaban reprendiendo los demonios en una persona consciente, quien no tenía idea de lo que era una manifestación demoníaca. Luego le aclaré a las hermanas, luego les aclaré que las hermanas no habían querido maltratarla, sino ayudarla. No te asustes, le dije, ellas no se dieron cuenta de que estabas consciente. Porque si la persona está consciente, quiere decir que ella tiene que tomar decisiones en su voluntad. Ella tiene que llegar a comprender qué es lo que está pasando. Ella tiene que definir
que le expliquen qué es lo que está viviendo y tiene que ir tomando decisiones de cerrar puertas y romper ataduras de cada una de las cosas que la han llevado a este estado último. La liberación es un proceso, quiere tiempo, no es cosa de 5 minutos. Por eso debe existir un equipo dispuesto a pasar esas horas con esa mujer para someterla a un proceso en ese estado de conciencia, de ir trayendo a la memoria ataduras, ventanas, puertas y comenzar a cerrarlas. Decidir cerrarlas en el nombre de Jesús. Y con la decisión de la persona, que es lo que determina en parte la liberación, que la persona decida, porque la liberación auténtica, en la liberación auténtica participa la persona como la que está decidiendo, anhelando la liberación. Sigamos. Debo admitir, dice Botari, que muchas veces es difícil no reaccionar en forma por demás enérgica cuando enfrentamos a alguien que nos quiere llevar por delante, en este caso el demonio. Fíjese lo que él está reconociendo desde su práctica de liberación. No es fácil desconectar lo que es espiritual de esa persona donde el espíritu inmundo está actuando. Debemos rechazar esa tendencia que se tiene de ver demonios por todas partes, aún donde no los hay. En este tema de la guerra espiritual, que tiene que ver con todo el campo de los demonios, ha surgido mucha literatura que bíblicamente no es sana para abordar el tema de los demonios. Hay un tipo de lectura que al final uno termina leyéndola y en lugar de darle autoridad sobre los demonios, lo que le da es un pánico al tema de los demonios. Porque usted ya anda diciendo, y en esto que me regalaron no habrá un demonio. Y en este café que me han invitado, en esta taza, no vendrá un demonio. Y usted quiere ya hasta averiguar dónde fue hecho, quiénes la hicieron, de dónde proviene, y ya le da una psicosis de persecución demoníaca. Ya usted ya se ve más bajo ataque que en ejercicio de autoridad. Quiero decir que hay literatura de todo tipo en este campo. Uno tiene que saber qué va a leer, tiene que saber de quién se dejará acompañar o guiar en el campo de la liberación, porque en esto hay muchas distorsiones. Hay literatura, así como le digo, que usted termina de leer el libro, comienza a ver a los lados, se siente perseguido, se siente acosado, termina de leer aquel libro casi con una fobia al demonio, se siente que hasta en un llavero que le den, pues, ¿verdad? Y comienza a desarrollar una falta de responsabilidad personal y todo se lo comienza a atribuir al demonio. Y comienza a tener problemas en la casa, no se analiza primero para ver qué ha hecho mal. No, sino que comienza a ver qué me han regalado últimamente, porque en algo que me han regalado es que viene estos pleitos que tengo con la mujer ahorita. Quiero ver qué es lo que me han regalado, porque ahí es donde creo que está ahorita el enemigo. Entonces ya comenzamos a cosificar al demonio. Es decir, comenzamos a ponerlo en determinados objetos y que a través de determinados objetos está ejerciendo una presión negativa sobre nosotros. Esto hay que tener mucho cuidado, porque esto ya nos va a llevar dentro
dentro de tarde o temprano nos va a llevar a la magia, nos va a llevar a la hechicería, nos va a llevar. Por eso es que comenzamos a identificar objetos malos y comenzamos a contrarrestarlos con objetos buenos. Ya le dicen al hermano, hermano, llévese esta rosa ungida, llévese este pañuelo ungido, llévese. Ya comenzamos también a contradecir o a contrarrestar la presencia de objetos demoníacos, a contrarrestarlos con otros objetos ya espirituales, y ya caemos, prácticamente ya nos salimos del ámbito de la autoridad espiritual que plantea la Biblia, y ya caemos en el chamanismo casi, ¿verdad? Ya caemos en el tema de la brujería, ya caemos en que las iglesias comienzan a vender objetos como en los centros de brujería blanca, ¿verdad? Objetos de protección. Ya entonces la fe no tiene que ver nada con el Espíritu Santo ni la palabra, sino que ya transferimos nuestra fe a objetos y su capacidad para liberar. ¿Me van siguiendo, hermanitos? O sea, hay que tener mucho cuidado en esto. Hay autores que crean de todo esto un show, y más que regalarle y proveerle autoridad al cristiano, le proveen un espíritu de temor. Y el creyente anda ya atemorizado de la presencia del diablo en muchas cosas. Digamos, dice, en cierta ocasión me trajeron a una joven para que ministrara. Ella estaba totalmente consciente y se quejaba de fuertes dolores de cabeza. Quienes la habían ministrado antes de traérmela me dijeron: por más que oramos y oramos, el dolor de cabeza no se va. Me acerqué, le toqué la frente y mi mano parecía quemarse. La joven ardía de fiebre. Entonces le pregunté: ¿qué hiciste? Inmediatamente comenzó a llorar y me contestó: yo misma me provoqué un aborto. Es decir, había una situación física delicada en las manifestaciones que ella estaba teniendo. Y por eso decíamos, habrá que diferenciar si estamos ante una posesión o estamos ante una situación física o incluso psicológica. En ese momento pedí una ambulancia para que la llevaran al hospital. La joven tenía una gran infección debido al aborto que ella misma se había provocado. Esa noche la joven salvó su vida. Una capacidad para discernir delante de qué estoy puede arriesgar la vida de alguien. O sea, la joven, consciente de lo que había hecho, el autoaborto que había hecho, y al sentir los síntomas que le provocó en su cuerpo, ella no encontró quizás más esperanza que ir a la campaña y pedir sanidad. Pero la situación no era para ejercer una administración de sanidad, era para que ella pudiera tener la confianza de decir qué es lo que había pasado y meterse en un proceso médico. Y claro, el no discernir espiritual, que era uno de los elementos que al principio dijimos, el que ministra debe tener un alto discernimiento espiritual para que logre captar delante de qué es que se encuentra. Digamos, hay otro aspecto. Si la persona, hasta hoy hemos hablado del primer aspecto, que era la determinación del estado de la persona, consciente o inconsciente, y saber manejar a la persona en su estado consciente. Hay que discernir delante de qué estamos, y el estado de la conciencia de la persona nos ayudará a esto. El segundo aspecto es si la persona está manifestada, es decir, aquí no está consciente ya. ¿Sería posible ir de una vez, pero sin pasar por todo, al primer aspecto para saber en qué es que hemos avanzado?
que aparezca de una sola vez. El primer aspecto era, si ustedes se recuerdan, cerciorarse de que haya en la persona una presencia real del demonio. Ese era el primer elemento. Para no terminar ministrando liberación de demonio a alguien cuya realidad es física, psíquica o sentimentalmente trastornada, y que no haya realmente una posesión. Porque no es lo mismo que alguien tenga una atadura de odio a que esté poseída por un demonio. No es lo mismo. Por eso hablamos de los tres niveles, ¿se acuerdan? De los tres niveles que tenemos que identificar, de cómo el enemigo logra trabajar en nosotros. Y hay que diferenciar esos tres niveles que hablamos, para no estar tratando a un endemoniado cuando solamente es alguien que está siendo atacado nada más. ¿Verdad? Ahora, vayamos al segundo aspecto. Si la persona está manifestada, es decir, está ahí gráficamente manifestada la persona, entonces tomar autoridad en el nombre de Jesús y sujetar el espíritu humano. Estamos hablando ya de alguien que evidentemente hay una posición demoníaca, y aquí vamos a ver cómo se discierne eso. ¿Vamos? ¿Cuáles deben ser las palabras de sujeción? Una vez que la persona que se manifestó se encuentra en un lugar seguro y apartado, esto es importante. Cuando este tipo de cosas se dan, hay que apartarla, hay que aislarla. Usted lo mira en la práctica de Jesús, dice, y él lo llamó aparte. Porque esto no es un espectáculo, no es un show. Pero hay que también saberlo hacer. A mí no me gusta cuando llevan a la gente en ese estado como que es animal. La llevan como que es garrobo guindado, ¿verdad? No, hay que saberlo llevar. Hay que saber que lo que mueve, lo que debe mover la administración es el amor por la persona, es la compasión. No entramos al campo de la liberación para ver quién es más espiritual. No entramos al campo de la liberación para ver quién es el más cachimbeador de demonios. No. No entramos al campo de la liberación para ver quién es el más pencón. No. Lo que nos lleva al campo de liberación es lo que nos debe llevar a todos los campos de misión: la compasión, el amor. Eso va a significar respeto aún a la persona liberada. Esté poseída por el demonio, no quiere decir que la persona sea el enemigo. Ella no es el enemigo. Se lleva a un lugar seguro y apartado y se determinó el grado de manifestación que tiene. Recién entonces se toma autoridad sobre los espíritus demoníacos y se le sujeta en el nombre de Jesús. Cuando una persona está abiertamente manifestada, estoy claro que con ella no puedo conversar, con ella no puedo hablar, habiendo determinado que no tiene conciencia, que es lo que quiere buscar, el primer aspecto. Entonces, y teniendo en presente una realidad expresa y abiertamente dominada por el diablo, entonces vengo a ejercer autoridad sobre el demonio, que significa atar al hombre fuerte, lo que decía Jesús. Hay que amarrarlo, hay que atarlo, hay que neutralizarlo. Creo conveniente como resultado del estudio de la palabra que la frase más adecuada para tratar con los espíritus demoníacos es: sujétate en el nombre de Jesús. Imagínense el cuidado que hay que tener, incluso ni siquiera de decir yo te sujeto o yo, porque no es en su nombre que usted va a ministrar. Usted nada más es instrumento del nombre que tiene poder para hacerlo. Es decir, usted en ese momento va enviado en el nombre de. No está actuando en que usted es San Patricio, San Marta, Santa Marta, San Miguel, que usted es Santa Carolina y que en su nombre usted va a ejercer liberación. No.
el concepto de sujetarlo es el más adecuado, pero aún sabiendo eso, muchas veces no decimos esta palabra, sino demonio te ato o sujétate, diablo inmundo. Yo creo que el nombre de Jesús es clave a la hora de ordenar al demonio que se sujete en el nombre de Jesús. Digamos, miren, eso es tan elemental que lo olvidamos a la hora de ministrar. Tan elemental. Acercarse a la persona manifestada en el nombre que representamos, el nombre de Jesús. Claro, a veces la resistencia es mayor porque siquiera mencionamos a Jesús. No, yo te ato, yo te amarro, yo te reprendo. No, pero ¿y usted y yo qué somos? ¿Qué somos? Solo portavoces del nombre que tiene capacidad para liberar. Debemos tener claro que si la persona está totalmente bloqueada, ella no entiende lo que estamos pronunciando. Por lo tanto, podemos decir demonio o Satanás y ella no comprende. Ya estamos hablando en el caso de una persona manifestada. Pero si está consciente y comprende lo que estamos diciendo, se asusta. Por lo tanto, aconsejo decir, sujétate en el nombre de Jesús. Esta es una expresión específica y muy adecuada. No reprenda al demonio. La orden de sujetarse en el nombre de Jesús resulta mucho más efectiva que cualquier otra expresión referente a la autoridad sobre demonios. Esta declaración no solamente incluye el área espiritual, sino también todas las otras áreas de la persona. Cuando Jesús envió a los 70 a predicar, al regresar le contaron con mucho gozo su experiencia diciéndole: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Me gusta mucho esa expresión y creo que nos es de mucha gran enseñanza. Ese fue el testimonio que ellos trajeron. Creo que por aquí anda más bien la frase correcta para ministrar. El pasaje del Evangelio agrega que Jesús, luego de manifestar que veía a Satanás caer del cielo como un rayo, se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Asimismo el Señor nos dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Es necesario sujetar al demonio antes de ministrar a la persona. Una vez dada la orden, debemos creer que la persona ya está bajo la autoridad de Jesús. Es que en la palabra del que ministra en el nombre de Jesús debe haber autoridad. Es que ese es el tema que sobresale en el pasaje que vimos de Marcos, cuando la gente ve la liberación. Es que este hombre lo hace con autoridad. Lo que está aquí de por medio es el tema de la autoridad espiritual del que ministra. Y la autoridad espiritual del que ministra está en el nombre de Jesús. Ahí está su autoridad. No hay más. Su preparación está en la oración, en la palabra y la búsqueda del Espíritu. Su preparación, pero su autoridad está en el nombre de Jesús. ¿Digamos? Considero que la expresión sujétate en el nombre de Jesús es la más conveniente de usar, porque si la persona aún ahí está consciente, cree que estamos diciendo quédate quieta. Como resultado de ello, ella misma colaborará quedándose quieta. En este caso, a la persona no le sucede nada y no se va a sentir mal ni ofender, pues tomará la orden para ella. Si decimos demonio inmundo, estás atado, probablemente se asustará si está consciente. ¿Por qué necesitamos que el demonio se sujete? ¿Por qué? Al estar el demonio sujeto, sabemos que se encuentra bajo la autoridad de Jesús.
Si el demonio inmundo no está sujeto, va a pretender continuar haciendo lo que desea con la persona mediante las manifestaciones violentas. Pero si al ministrar usamos la autoridad que Jesús nos ha concedido, el demonio tiene que responder a nuestra palabra y a quedar sujeto. Es que, hermanos, el nombre de Jesús tiene poder. Por eso lo que usted debe hacer es amar al nombre. Mire, cuando usted ora, ayuna, lee la palabra, busca el Espíritu, lo que está haciendo es buscar ese nombre, amar ese nombre. Nombre de Jesús. Y será el nombre de Jesús quien le entregue la autoridad a la hora de ministrar. Sigamos. Hijos, ¿no están dormidos? ¿Cuántas personas deben sujetar o atar a los demonios? Aquí es esto de tomar autoridad versus echarle la vaca. Normalmente varios se abalanzan sobre la persona manifestada y comienzan a gritar reprendiendo todos a la vez. De modo que estos que van a ministrar tienen más relajo que el mismo endemoniado. Es decir, que estos que van a ministrar están creando más el caos que el mismo endemoniado. Pareciera que intentan demostrar que el que grita más fuerte es el que más autoridad tiene. Y no es así. La autoridad no es propia, sino que es conferida. La autoridad es conferida. No ministramos en nuestro nombre, sino en el nombre de Jesús. Esto es tan importante, porque según la literatura misma que usted lea, ¿le va a alimentar su ego o le va a alimentar su dependencia de Jesús? La literatura que lo desvía a uno hace recaer en uno un montón de cualidades. Y usted tiene que estar así, como 20 cosas. ¿Va? Entonces, cuando usted ya cumple esas 20 cosas, ya siente que usted ya es. Que casi que usted va a ser el mero ahí. Hay que diferenciar entre la literatura que le ayuda a confiar en la autoridad de Jesús y los autores que les encanta alimentar el ego de los que ministran. Eso hay que tenerlo mucho cuidado, porque hay autores y autoras que hacen demasiado énfasis en la aptitud, las cualidades, 20 cualidades que debe tener el que ministra. Puchi, que entonces cuando ya el que ministra las cumple todas, se siente que él sí está preparado, y hay 10 que son unos inútiles. Pero no olvidemos que, aunque debe haber una preparación, oración, ayuno, palabra y espíritu, todo y eso, la autoridad a la hora de ejercer liberación no está en nosotros, ya es conferida, es en el nombre de Jesús. Cuando se ministra gritando todos a la vez, sale en el nombre de Jesús, sale en el nombre de Jesús, el demonio no sale, porque en ese caso la autoridad está dividida. Cuando uno toma autoridad, los demás apoyan en oración y no reprenden. La oración que delega la autoridad es en una de las personas del grupo, puede ser la siguiente: Señor, dale autoridad a fulano. O sea, los que están acompañando al que ministra tienen que hacer eso, acompañar al que ministra, no estar sustituyendo al que ministra. Él está ejerciendo liberación y los que están orando deben apoyarlo a él en oración. Señor, dale autoridad a fulano de tal, dale discernimiento, sosténlo, fortalécelo, abre sus ojos espirituales, respáldalo. Todo debe hacerse en orden. Pero claro, lo que yo luego les digo, el gran desmadre que hablamos a la hora del y nadie toma autoridad. Nadie toma autoridad sobre la manifestación,
sino que todos, que puchica, uno no sabe ni qué están diciendo. Es un relajo. Pero si alguien llega, toma autoridad, los demás que están allí están apoyando en oración al que está ejerciendo. Si a causa del cansancio o por otro motivo quien está ministrando no puede seguir, invita a alguno del equipo a que continúe delegándole de esta forma la autoridad concedida. Esta persona será entonces quien lo reemplazará. En la Biblia no está escrito que alborotemos a los demonios, sino que se sujeten en el nombre de Dios. Es una lucha espiritual, hay cansancio. La persona que está ministrando puede llegar a un cansancio espiritual. O si no ha comido, por ejemplo, no ha dormido bien, se siente cansada, puede invitar a otro del grupo que diga la administración, y no significa que él ha sido incapaz, no significa reconocer, mira, dale vos porque yo por gusto, no, porque esto es un proceso. Hay diferentes visiones y dones. Quizás Dios ya me usó a mí para trabajar en la persona aquello respecto a mi don. Habrá otra persona que venga quizás a trabajar otro aspecto. Y seguimos apoyando después al hermano que está ejerciendo. Por favor, cuidémonos de hacer la buruca. Hoy, cuidémonos de hacer el relajo, el espanto, la crisis, el desorden. A veces podemos provocar el sentido contrario a lo que queremos lograr, que es la liberación. Sigamos. ¿Cómo evitar que la persona manifestada se haga daño físicamente? Una vez que la persona en autoridad logra sujetar al espíritu, debe decirle también que en el nombre de Jesús le prohíbe hacerle daño. A menudo los demonios, cuando se les ordena soltar a quienes han tomado, tratan de perjudicar a las personas con diversas molestias físicas, ahogos, presiones, palpitaciones, etc. Cuando ministramos, el Espíritu Santo se revela. Es que esto, hermanos, más bien este no es un método, estos son luces. Pero la esencia de la liberación es la revelación del Espíritu Santo. Él nos indica que hay un problema. Démosle lugar al Espíritu para que obre libremente. No hay ningún demonio que desobedezca cuando le ordenamos sujetarse en el nombre de Jesús. Tal vez algunos dan más trabajo que otros, puesto que unos son simples soldados y otros tienen rangos mayores e intentan oponerse. ¿Verdad? ¿Cómo te llaman? Legión me llamo porque somos muchos. Es decir, ahí la cosa estaba peluda. Entonces hay que saber tocar o dejarse guiar por el Espíritu en el momento. Digamos, esto suele ocurrir cuando la persona tiene en su interior un gran odio. Esos son casos muy difíciles. El odio se manifiesta con violencia, con venganza. Por eso en esta situación se mezcla lo espiritual con lo físico. Hace algunos años una persona con esas características me tomó de un brazo con tanta fuerza que me produjo un hematoma. La que le quedó morado, quiere decir. Luego cayó al piso sin reaccionar. Con paciencia y mucho amor fui hablándole hasta lograr sujetar a los demonios. Les ordené que no se movieran. En ese momento escuché al demonio decirle a la persona: no lo escuches, es mentira. Continué hablándole dulcemente y diciéndole: Jesús te ama, Él tiene un propósito para tu vida, por eso te trajo hasta este lugar. Simplemente dile: Jesús, ayúdame. Cuando el demonio me hablaba, yo le decía: no hablo contigo, metido, dígale usted, sino con él. Cuando la persona pudo pronunciar las palabras que le sugerí, comenzaron a salir lágrimas de su... El demonio que tan violentamente había entrado en esa vida salió cuando él se quebrantó y pudo perdonar a su padre. Luego se reconcilió con el Señor, fue libre de sus pecados y fue lleno del Espíritu Santo. Esta es la idea.
La idea no es que de una liberación se diga: ¡qué hermano! ¡Qué tremendo para liberar! ¡Qué hermano! No, no, esa no es la idea. No, la idea es, viene diciendo: gloria a Dios, esta persona hoy pertenece a Cristo. Es decir, porque si lo hacemos amando ese nombre, lo hacemos en su nombre, la gloria es para su nombre. ¿Y cómo vamos a apropiarnos de algo que no fuimos nosotros? Que solamente lo hacemos en el nombre de Jesús. Digamos, hay un tercer aspecto que es hacer volver en sí a la persona. Cuando alguien está en ese estado de posesión total, se ha atado al demonio, hay que tratar de hacer volver en sí a la persona. Sigamos. Una vez que atravesamos los aspectos anteriores, el demonio está sujeto y la persona tranquila. Recién entonces debemos invitarla a que despierte o tome dominio y control de su propio cuerpo. Siempre que el Señor trata con alguien, lo va a hacer cuando la persona esté en plena conciencia. La conciencia para decidir es fundamental en la vida. Dios a nadie manipula, a nadie obliga, a nadie le tuerce el brazo, y tampoco el Señor se aprovecha de estados vulnerables nuestros. Él siempre busca nuestra conciencia para poder ejercer una decisión en libertad. Es muy diferente con el diablo, quien toma la voluntad de la persona y hace con ella lo que desea, transformándola en un títere. Por eso hablamos de posesión demoníaca y llenura del Espíritu Santo. O sea, nunca hablamos de posesión del Espíritu Santo, no, hablamos de la llenura del Espíritu Santo, porque en la llenura hay una participación mía. Yo clamo al Espíritu, dice Pablo: sed llenos. Voz activa: yo decido, yo anhelo, yo busco, yo deseo. Esa es la decisión que el Espíritu toma para llenarnos de su presencia. El demonio es arrebatador, él llega y arrebata, él toma control de la voluntad sin la pregunta o sin la conciencia de la persona. Ayudar a la persona a tomar dominio de su cuerpo y de su mente. Cuando una persona se manifiesta, sabemos que tiene problemas, por lo tanto tendremos que ministrarla para poder brindarle ayuda. Pero ¿cómo asistir espiritualmente a una persona que no tiene conciencia? Debe tener su voluntad dispuesta para tomar decisiones y así renunciar y ser libre. Esto se logra solamente cuando los demonios son atados y no pueden influenciar esa vida. Que la persona esté consciente de lo que va a decidir. La salvación nunca se impone, se decide. Y la conciencia, cuando hablo de la conciencia aquí, no estoy hablando de la conciencia en el sentido moral, sino en el sentido de su autodeterminación, de su libertad para elegir. ¿Me comprenden, hermanitos? Digamos, las palabras que podemos decirle a la persona a modo de ejemplificarlo pueden ser las siguientes: Pedro, Pedrito, o en el nombre de la persona, si sabe cuál es, en el nombre de Jesús, toma control y dominio de tu cuerpo y de tu mente. Vuelve ahora, abre tus ojos. Si no conoce el nombre de la persona, le aconsejo decir espíritu humano, en el nombre de Jesús, toma control, dominio de tu cuerpo y de tu mente. Vuelve ahora, abre tus ojos. Estas palabras, por supuesto, deben ser utilizadas en caso de que la persona no esté en total grado de conciencia. Si la persona se encuentra consciente, tiene los ojos abiertos y ve todo lo que sucede, no es necesario llamarla entonces de esta forma. Simplemente se le puede decir: bueno, ahora debemos conversar algunas cositas tan malitas. Es sumamente importante que esté consciente para que pueda hablar y tomar sus propias decisiones. Usted no va a decidir por el poseído. Usted le va a asistir a que decida por el Evangelio. La diferencia es que cuando usted predica normalmente el Evangelio,
toda la gente está consciente. Y usted explica el evangelio, lanza la invitación del evangelio y espera que la gente diga si lo recibo o no lo recibo. Pero en el caso de un poseído, primero lo que hay es quitar el estorbo que le impide decidir. ¿Me van siguiendo ahorita? Esto es la diferencia. Que se va a hacer un trabajo espiritual aparte por desbloquear de su experiencia, de su camino, lo que está estorbando su capacidad de elegir libremente. ¿Ah? Porque luego cuando ya está consciente, tiene que presentar el evangelio. Es lo que lo va a salvar. Es sumamente importante que esté consciente. Dios le dio al hombre libertad y responsabilidad para esto, aceptando o no los mandamientos divinos. O sea, Dios da libertad. Y lo que el enemigo le ha robado a esta persona al poseerla es la libertad, su conciencia de autodeterminación. Es lo que hay que recobrarle para que acepte y reciba el evangelio y experimente libertad total. Digamos, avancemos porque el tiempo se nos va y esto lado es largo. Una persona que está bajo la autoridad de un espíritu maligno no es consciente de lo que hace y no tiene validez lo que puede expresar. Dice bien esto: si está bajo la autoridad de un espíritu maligno, no es consciente de lo que hace. Por tanto, las acciones de ella no deben determinar el valor que usted le dé a esa persona. ¿Qué tal lo golpeó o lo empujó? O sea, usted no va a reaccionar con patada al pecho, como que fue un bolo el que le pegó en la cantina. ¡Ay, ya vas a ver, desgraciado! No, está ante alguien que no es responsable de sus actos. Y tampoco tiene validez lo que pueda expresar. Esto es bien importante, porque hay mucha gente que más pendiente de lo que dice el que ministra, está pendiente de lo que dice el demonio. Lo que están de metidos, a ver qué le dice. A ver si no le saca algo el demonio. O sea que ni siquiera están orando porque ministra, pues, ni siquiera están acompañando por el siervo o la sierva, sino que viendo qué dice el diablo. O sea, chambrosos, pues. Ahora, por supuesto, eso no tiene validez porque es padre de mentira. Y tengan también cuidado con esto, porque en este mundo de la demonología hay autores que construyen el tema de la guerra espiritual con información que dicen que han sacado los demonios. Es que miren, en todo esto hay cosas de cosas, hermano. Hay gente seria y hay gente bayunca. Hay gente que ha escrito libros y dicen que han agarrado al demonio, lo han sometido a torturas, así como se agarra a un soldado enemigo, que lo torturan para sacarle cosas, ¿verdad? Y torturan al diablo. Dime quién es tu jefe, dime cuál es tu técnica, dime, y ya van sacando toda una información, dicen ellos, y luego ponen esa información ya como información válida para atacar al enemigo, imagínense. O sea, tengan cuidado, es que en esto hay cosas de cosas, hermanito. Y hay autores que han escrito sus libros sobre la información que el enemigo les ha dado. ¿Cómo vencer al diablo? ¿Y qué escriben? Toda la información que le han sacado al diablo en las torturas que le han hecho al demonio. Imagínense. Esto tengan cuidado, hermano. Hay gente bien seria en este tema y hay gente que es bayunca para tratar este tema. Y los incautos pueden caer presa de una corriente amarillista de este tema, de un enfoque distorsionado de este tema. No necesitamos ninguna información del diablo para vencer al mundo del mal. Solo la revelación de Dios nos basta y nos sobra.
nos interesa hablar con la persona. No queremos que zancudero de aquí, vale. Ser un demonio quizás este zancudo que anda aquí. No queremos establecer una lucha desaforada con los demonios sin ningún tipo de reparos. Lo que buscamos son las causas que permiten a los demonios estar dentro de la persona. Eso. ¿Cómo llegó esta persona hasta? Y eso es lo que queramos, que la persona revierta, que deje los malos caminos, que cierre las puertas. No se asuste si el espíritu demoníaco le dice: no tienes autoridad, en el momento en que usted está tratando de que la persona vuelva en sí. Cuando esto me pasa, yo digo: contigo es después, ahora te sujetas. Digo, porque hay gente que se corta, porque el demonio sí le dice: ¿y vos quién sos? Tú no sos nada, vos tenés autoridad. Entonces ya la gente se achica. ¿Sabe por qué se achica? Porque en el fondo cree que es ella la que está haciendo ese volado, cree que es él quien está liberando. Entonces el demonio le ataca. Entonces usted déjelo. ¿Desde cuándo tiene que ponerle atención al diablo para hacer la misión de Dios? Pues no es lo que siempre yo les digo, pues. ¿Desde cuándo le ponen oído a la gente? Es más diablo que otra cosa para hacer la misión de Dios. Oiga a Cristo y tome autoridad, nada más. Luego que lo que el demonio le diga, lo que el demonio hable, primero trato con la persona aunque el demonio esté hablando. Oiga esto. Ayudo a la persona diciéndole: no temas, Jesús te ama, Él te va a ayudar. Simplemente clama a Él. Aunque parezca que no recibe, no es así. Aunque el demonio le esté diciendo cualquier cosa a usted, déjelo que hable o mándelo a callar. Pero usted hable con la persona explicándole que hay poder y autoridad en Cristo. Esta es otra cosa, hermano. O sea, sí. Esta es otra experiencia, digamos. Cuando a la persona le cuesta tomar autoridad sobre sí misma, es de decirle: toma dominio de tu cuerpo ahora. Pero si no logra, debemos decirle: está escrito, clama a mí y yo te responderé. El clamor no siempre tiene que ser con la boca abierta. Puede clamar aún con el corazón y con su mente, porque Dios es omnisciente. Cuando la persona clama y dice: Dios mío, ayúdame, aún con el pensamiento, entonces la fortaleza de Dios viene. Lo mismo sucede cuando la persona puede decir: Jesús, ningún demonio puede resistir. Es que el nombre de Jesús tiene poder, hermanitos. En casos muy fuertes, el demonio bloquea la mente de la persona para que no tome control sobre sí misma. Cuando se dé esa situación, dígale a la persona que trate de repetir con usted: Jesús, Jesús, Jesús. Al decirse ese nombre, su mente se desbloquea. Es una palabra maravillosa, es una demostración de la fidelidad y la autoridad de Dios. De esta manera se cumple la Escritura: por cuanto heredó un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Despierte. El que está pasando esto no está conmigo, quizás. Cuando la persona abre los ojos, le explicamos lo sucedido. Tienes un problema espiritual y queremos ayudarte. No debemos alarmar a la persona diciéndole: estás endemoniado. O sea, ya de entrada ya la vas albequeando. Nunca debemos olvidar que estamos tratando con una vida y no debemos ponerle más cargas de las que ya tiene. Estamos para quitar el peso que lleva sobre sus espaldas, no a aumentarlo ni agravarlo. Dios nos respeta y nosotros debemos respetar a la persona que estamos ministrando. Esto es bien importante. En un libro que
trata el tema de liberación, se relata la historia de una mujer que cada día hallaba telas de araña en un rincón de su casa. Al verlas, tomaba sus elementos de limpieza y las deshacía, pero al otro día volvían a aparecer. Entonces comprendió que debía encontrar y destruir la araña para que de esta forma se acabasen las telas que el arácnido elaboraba. Cuando mató la araña, se acabaron las telas. En el área de liberación sucede exactamente lo mismo. Guiándonos por los síntomas, comenzamos enseguida a reprender demonios. Esto es un error. Primero debemos buscar la colaboración de la persona afectada para hacerla volver en sí y luego continuar con los pasos siguientes. Si no hallamos la araña, de nada servirá que cada día quitemos la tela. Digamos, si la persona no vuelve en sí, no puede tomar decisiones válidas, porque aún permanecen las ataduras que ella misma produjo en su vida. Está sufriendo las consecuencias de su propio pecado. Es la persona quien tiene que renunciar a tales ataduras colocándose bajo la autoridad de Jesús. Si no está en sus cabales, no podemos intentar romper los yugos que la atan, porque no lo querrá hacer, menos aún si está manifestada. Porque al final recuerden que es ella quien debe decidir que se rompan los yugos que ella misma se colocó. Cuando estamos ministrando y hacemos volver en sí a la persona y la guiamos en el renunciamiento, a veces el demonio en ese momento bloquea la mente, la lengua y se vuelve a manifestar. En este caso debemos comenzar nuevamente desde el aspecto segundo, sujetar al espíritu que vuelva en sí nuevamente para luego continuar con el renunciamiento. Sigamos rápido. El cuarto aspecto es preguntarle a la persona si desea ser libre. Decisión de ella. Ella debe manifestarse. ¿Quiere ser libre? Aunque la pregunta resulte muy obvia, no siempre las personas desean recibir la liberación. Como lo hemos dicho anteriormente, depende de la voluntad de la persona. No podemos romper la autoridad sobre sí misma. Ninguna liberación es posible si la persona consciente no dice sí quiero ser libre. Cuando alguien quiere deshacerse de cosas que tiene que ver con el diablo, lo primero que tiene que hacer es correr a Cristo. El poder de Dios no se desata sobre una vida si ella no está dispuesta a someterse a Él. Por eso dice Santiago, someteos pues bajo la mano del Señor, y el enemigo huirá. Por lo tanto, la pregunta que debemos hacerle a la persona una vez que tomó control de su cuerpo y su mente es: ¿quieres ser libre? ¿Tienes interés en recibir ministración del Espíritu de Dios? Si la respuesta es negativa, conviene que oremos por ella y luego la dejemos ir. No podemos obligarla. Debemos respetar su decisión y recordar que todos tenemos libre albedrío y debemos aceptar su decisión. No podemos obligar a nadie a que sea libre. Las decisiones en lo específicamente referido a lo espiritual son propias, dado que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Dios nos trata en forma personal. Pues porque hay familiares que dicen, ustedes no hicieron nada. No, pues sí, es que no vamos a hacer nada. Su sobrina no quiere. O sea, no le podemos imponer la liberación. Yo quiero a alguien que venga y lo haga, aunque no quiera ella. No, es que no se puede. Eso no será liberación. Por lo menos no obra así Dios. Si la respuesta es afirmativa, debemos comenzar a administrarla con mucha prudencia. Hay que explicarle lo que ha pasado y asegurarle que necesita ser libre. Debemos enfrentar a la persona con la realidad que está viviendo. Una vez que ella está consciente, debe decidir por su libertad espiritual. A partir de ese momento comienza la liberación propiamente dicha. ¿Ven cómo son diferentes las cosas? Sigamos. El quinto aspecto, presentarle el plan de salvación. Hablarle del evangelio. Sin Cristo no hay salvación ni liberación. Para que la liberación sea efectiva, es imprescindible la presencia de Cristo en la vida de la persona.
es necesario comprender que tiene ataduras espirituales y está bajo el dominio del diablo. Porque todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Solo es posible liberarnos del dominio del diablo cuando nos ponemos bajo la autoridad de Jesús. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Digamos, nadie puede ser libre del yugo de Satanás si no acepta a Cristo como Señor y Salvador. No se puede echar al demonio de una persona si primero no se le da lugar a Cristo. Es imposible ministrar liberación si la persona no ha expresado su decisión de someterse al señorío de Cristo. Podemos reprender y echar demonios, pero la liberación no será efectiva ni duradera, pues la persona no está protegida por la presencia del Señor. Por eso es que ustedes se preguntan a veces, hey, pero si que allá la liberamos. No, allá echaron fuera el demonio, pero no hubo liberación. Hubo exorcismo, pero no hubo liberación. ¿Me van siguiendo ahora? Digamos, frente a la presentación del plan de salvación podemos enfrentar tres clases de personas: aquellas que nunca conocieron al Señor, las que conocen pero se han apartado y viven en pecado, aunque tal vez asisten esporádicamente a los cultos de una iglesia, pero no viven bajo el señorío de Cristo, no están consagrados a Él. Los que conocen al Señor, lo aman, lo siguen, desean agradable, pero no han tenido respuesta a sus problemas espirituales. Hay circunstancias que impiden el desarrollo del cristiano. No pueden vivir totalmente entregados al Señor porque existen áreas en su vida que no están plenamente dominadas por el Espíritu Santo. Últimamente esta es la área en la que Pablo Bottari ha trabajado mucho. Ya no le llama tanto liberación para no confundir los términos y creer que esto es posesión. Habla más de sanidad interior. Él habla de ordenar y limpiar la casa en este caso. En todos los casos no debemos juzgar, no ayudar a quienes el Señor nos da el privilegio de ministrar. Sea uno u otro caso, mi tarea no es juzgar, es servir de instrumento de liberación. Sexto paso: indagar qué áreas de la vida han quedado atadas como consecuencia del pecado. ¿Vale? Luego de aceptar a Cristo en su vida y corazón, la persona debe disponerse a quitar todo aquello que impide que la obra del Espíritu sea total. Por lo tanto, debemos comenzar a indagar sobre las áreas de su vida en las que esta es la área en la que él ha estado trabajando mucho últimamente en su ministerio, en la sanidad interior, porque hasta el punto 5 es liberación y es personas que ya están en Cristo, pero falta todavía sanar áreas de su vida. Cuando hablamos de ataduras, nos referimos a las consecuencias del pecado. Desobedecer a Dios trae consecuencias que van más allá de lo que uno se imagina. Por eso es necesario indagar en las áreas del cuerpo, del alma, del área espiritual, para conocer ataduras, para conocer las ataduras que causan tales consecuencias. La indagación debe ser de tipo pastoral, animando a la persona a que abra su corazón en todos los órdenes. Asegurarles que no somos jueces, sino ministros que deseamos ayudar. Claro, esto ya requiere mucha madurez de la gente que ministra, ¿verdad? No es abrirse con cualquier persona que después va a andar hablando todo lo que usted hizo, dice o hace, ¿verdad? La persona debe comprender que aún lo más sucio y horroroso que pueda contarnos, no cambiará el concepto que tenemos de ella. Por eso es que esto ya estamos a un nivel de gente muy madura, ¿verdad? De gente que usted sepa que aunque le cuente lo más terrible, no cambiará el valor que tenemos de un hermano. Porque eso es lo que hace la gente. Y no parece. Cuando se le abre a alguien, va,
y le cuenta, mire, yo tengo este problema en mi área, en mi vida, tengo esta área que todavía sí debo colocar. Entonces la gente comienza, yo te debo quitarle el privilegio, no, o sea, que comenzamos a hacer como una cacería de brujas. Eso no es el trabajo pastoral. Hay hermanitos que se la llevan pues sí, de grandes santulones que quisieran hacer una limpia, va a decir, estos 40 no deben tocar nada, porque han conocido algo de la persona. No, entonces, ¿para qué estamos, pues? O sea, ¿cuál es la idea de esto, entonces? De una y otra forma, todos hemos dejado atrás una parte oscura en nuestras vidas, de la cual el Señor se ha encargado. Estamos seguros que cuando llegamos a Dios, le confesamos nuestros pecados, Él nos perdonó y nos dio una nueva vida. Por eso la indagatoria no debe ser de tipo policial, sino yo, por ejemplo, bien, hermanito, ahora confiésele a Dios lo que ha hecho. O sea, no es que nos volvemos un estado policial, ni policía del hermano. No, le queremos ayudar a crecer en su vida. Claro, esto es complicado porque la gente no entiende esto. Sino que le confiesa a su líder de ministerio, fíjese que yo hice esto, y el domingo ya no aparece en la lista. No vuelvo a decirle nada, nadie dice la gente. Amamos a la persona, no la juzgamos. La persona debe estar convencida y segura de que nuestro interés no está en conocer aspectos de su vida para después cuestionar su conducta, sino que deseamos que ella exprese las cosas ocultas de su corazón para que pueda entonces disfrutar la plenitud de Cristo. O sea, no es aquello de que le damos paja, no, dígame. O así como la mujer va, mi amor, dígame lo que usted. Yo no voy a entender mi vida. Ha besado a otra mujer, mi amor. Decime mi vida. Sí, yo te voy a comprender mi vida. Sí. Ahí viene aquel. Mira, ya que me decís eso. Fíjate que un día, la semana pasada, me topé a fulana, fíjate. ¿Qué decís, maldito? Ahora, lávate de aquí, desgraciado. A la gran paja que le dan para que aquel le suelte la piedra y lo mandan al carajo después. Hay cristianos así. Dígame, hermanito. Sí, mire, conmigo sin confianza, hermano. Ajá, ¿y qué hizo? ¿Y qué le dijo? ¿Y qué pasó después? ¿Y dónde se fue? Hermanos, hay personas que no aparecerán más en este ministerio porque son unos pecadores. Aquí quiero gente pura, santa. Después de la gran paja que le confesara, viene la represión. O sea, eso no es obrar como ministros. Eso es como que fuéramos soldados o jueces. Si la persona se siente comprendida, no permanecerá nada oculto dentro de ella, declarará todo lo escondido aún en lo más profundo. Si la persona guarda algo, la liberación no será completa. Delante del Señor no podemos tener cuartitos cerrados. Estamos en su presencia y le pedimos que nos limpie. No puede haber ninguna área oculta. Si existe un sincero deseo de presentar todo delante del Señor, el Espíritu Santo actuará, logrando que la persona recuerde lo que parecía ya olvidado. El Señor mira mucho la disposición del corazón. La liberación es consecuencia de un corazón dispuesto. Avancemos, hermanito. Veamos en qué número estamos aquí. Esta es la 48. Y son hermanos, quedamos hasta aquí, ¿verdad? Creo que lo que les he explicado estos martes son como las cosas básicas. Si alguno quiere el material completo,
lo quiere tener en un CD, va a estar a la venta ya con el hermano Jeremías. Hoy son 80, apenas hemos llegado casi 50, quiere decir que hay 30 más. Y si lo quiere tener como material de consulta constante, para volverlo a leer en su casa y releer, estará a la vez. Bien, vamos a encomendarnos al Señor, hermanos, y vamos a recoger las ofrendas. Pónganse de pie, hermanitos. Tu propósito, Dios, es que esta creación sometida a esclavitud sea liberada. Y hay muchas vidas jugadas a esta esclavitud. Tú nos has levantado, habiendo liberado nuestra vida